Bienvenidos mis amigos y amigas a este nuevo seminario titulado El tiempo ha llegado. Nosotros desde el día de hoy vamos a estudiar la palabra de Dios en una serie de 10 temáticas relacionadas con el tiempo del fin. Durante el seminario del santuario estuvimos analizando sobre todo en los últimos temas, que estamos evidentemente ya en los tiempos finales de la historia de este mundo. Y en esta situación vamos a profundizar un poquito más en relación a cuán cerca estamos de la venida de Jesús. Y el tema número 1 se titula El conflicto cósmico. Para poder entender los sucesos que están aconteciendo hoy en día y para poder comprender que Cristo viene pronto, en primer lugar debemos analizar el trasfondo de todo esto. La gran lucha cósmica entre el bien y el mal. La gran lucha cósmica entre Cristo y Satanás. Así que vamos a analizar desde lo que es el principio, cómo fue que se originó el mal y cómo fue que hay una guerra cósmica y espiritual hasta el día de hoy. Así que antes de poder comenzar y abrir las escrituras, no te olvides suscribirte a este canal, comparte este mensaje con algún amigo, si tienes algún comentario escribe más abajo y de esta manera vamos a ir compartiendo este mensaje de esperanza para todos los que desean estudiar la palabra del Señor. Te invito a que en la comodidad de donde estás podamos elevar una oración al Señor. Nuestro buen Dios que está en los cielos, invoco tu nombre en esta tarde. Te agradezco, Señor, una vez más, la linda oportunidad y posibilidad de poder compartir tu palabra. Que el Espíritu Santo, oh Dios, nos ilumine para poder recibirla en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos amigos. Comenzamos entonces con un versículo importante y relevante dentro de este primer estudio, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Vamos a leer juntos este versículo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vemos acá entonces que el dragón, esta figura simbólica que usa el apóstol Juan y que se le reveló a Juan, Juan le escribe anunciando que el dragón le va a hacer guerra a la mujer. Y no solamente a la mujer le fue a hacer guerra, sino que a la descendencia de la mujer. Y noten ustedes que la mujer tiene dos características importantes. En primer lugar, guarda los mandamientos de Dios. Y en segundo lugar, tiene el testimonio de Jesucristo. Vamos a ir analizando un poquito más adelante cuáles son los simbolismos, qué significan los simbolismos, porque recordar que el libro de Apocalipsis, más del 95% de lo que está escrito allí, está escrito en símbolos. Por lo tanto, hay que interpretar el libro de Apocalipsis. Así que en unos minutos más vamos a descubrir un poquito más esta narración, vamos a interpretar esta narración para poder comprenderla. Y como bien les dije al inicio, la gran pregunta es, ¿cómo comenzó este gran conflicto entre el bien y el mal? Bueno, vamos entonces al libro de Ezequiel capítulo 28. Vamos a Ezequiel capítulo 28. Aquí el profeta Ezequiel recibió una visión de parte de Dios. Aunque evidentemente Ezequiel vivió en el tiempo del rey de Tiro. Un rey tirano, un rey pagano, un rey idólatra, un rey rebelde a buscar los designios divinos. Y que sin embargo el Señor en primer lugar le da un mensaje a Tiro. Un mensaje de condenación, pero también, o más que condenación, un mensaje de advertencia. Pero también este mensaje se aplica a otro personaje espiritual. Así que vamos juntos al versículo 1 de Ezequiel capítulo 28. Dice así la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, di al gobernante de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor. Si ustedes se dan cuenta, mis queridos amigos y amigas, el Señor, en primer lugar, le da un mensaje al rey de Tiro. Continuemos con el versículo 1. Versículo 2, perdón. Tu corazón se ensorbeció y dijiste, yo soy un Dios y estoy sentado en el trono de Dios, en medio de los mares. Pero tú eres hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como el corazón de un Dios. Si ustedes se dan cuenta, el pensamiento y el deseo avaro, el deseo vanaglorioso, el deseo soberbio del rey de Tiro era ser como Dios.
era ser el mejor de todos, era dominar el mundo, sentarse en el trono como Dios. Y ese era el deseo malévolo del corazón de Tiro. Y las mismas características de Tiro son semejantes a las características de un ser muy poderoso que fue creado por el Señor y que vivió en el cielo mismo. Y nos vamos a saltar ahora al versículo 11 del mismo capítulo 28. Desde el versículo 1 hasta el versículo 10, el Señor le mostró a Ezequiel las características del rey de Tiro. Ustedes pueden visualizar desde el versículo 1 en adelante. Nosotros por lo menos leímos el versículo 1 y 2, algunas características del rey de Tiro. Pero desde el versículo 11 hasta el versículo 17 se nos revelan las características de este ser creado por Dios y que vivió en el cielo, ¿ya? Pareciera ser que estas características son las de Tiro. Sin embargo, el Señor le mostró ahora un vuelco a Ezequiel, mostrándole en primer lugar las características de Tiro para que comprendiera después las otras características de este ser que fue creado por el Señor. Este relato desde el versículo 11 hasta el versículo 17 se le llama una digresión, porque si bien es cierto es una narración, pero no es una narración desde el punto de vista terrenal, sino que es una narración espiritual, podríamos llamar, o una narración que, aunque pareciera ser una continuación del primer relato, cambia el panorama y ahora vamos a un relato espiritual. Así que vamos al versículo 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Si ustedes se dan cuenta, pareciera ser que este relato continúa con Tiro, pero ya desde lo que vamos a leer ahora no se refiere especialmente a Tiro. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. Vemos que este personaje era un hombre perfecto, lleno de sabiduría y también de una hermosura impresionante. Versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Aquí nos podemos confundir porque podemos pensar de que aquí se está refiriendo al huerto del Edén que Dios puso cuando estaban Adán y Eva. Sin embargo, recordemos que, como lo estudiamos en el libro de Santuario, el Edén fue el santuario de Dios aquí en la tierra. Y no se descarta la posibilidad de que el de Edén estaba antes en el cielo y allí, después que se creó este mundo, fue trasladado a la tierra. Quizás no se descarta. O quizás es una copia del que está en el cielo. Pero evidentemente en el cielo estaba el huerto. Y está hasta el día de hoy el paraíso. El apóstol Juan lo vio en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, vemos acá que el huerto del Edén no simplemente se llama huerto de Edén, sino que le llaman el huerto de Dios. Porque el huerto del Edén es el santuario mismo, es decir, la morada de Dios. Vemos acá que este personaje perfecto, sabio y hermoso estaba en el huerto de Dios, es decir, en el santuario, en la morada de Dios. Continuemos. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Vemos otra característica interesante. Este personaje estaba vestido de las más piedras preciosas que existen. Fue un ser creado por Dios, pero a la vez un ser muy preciado por el Señor. Versículo 14. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Vemos algo muy interesante que ratifica el versículo 13, donde dice que estaba en el huerto del Edén. Ahora en el versículo 14 se amplía un poco más este concepto y vemos acá un querubín. En el asunto del santuario nosotros comprendimos que los querubines eran ángeles de 4 alas. ¿Y dónde estaban los querubines en el santuario terrenal? ¿Se acuerdan? Estaban en el lugar santísimo. De la misma manera, en el cielo, donde está Dios en su templo, también allí están los querubines, que son los protectores. Y este era un querubín, un protector, porque luego dice protector, es decir, era un guardia. Era el que estaba ahí, delante del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Estaba ahí delante de ellos, cuidándolos, custodiándolos. Era el protector.
Y luego dice, yo te puse en el santo monte de Dios. En muchos pasajes del libro de Salmos se hace alusión a que el monte santo de Dios, o el monte de Dios, el monte de Sión, es el pináculo de la ciudad de Jerusalén. Es una altura donde estaba el templo, el antiguo templo que construyó Salomón, por ejemplo. Allí está el templo, en el pináculo de Jerusalén. Pero sin embargo, el santo monte de Dios se alude a la morada celestial, donde está el Señor, en el cielo mismo. Allí está el santo monte de Dios. Por lo tanto, en ese lugar, en el santuario celestial, en el templo de Dios, este ser poderoso, perfecto, sabio y además un querubín estaba allá mismo. Allí estuviste, dice, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. El fuego es un concepto, es un símbolo divino desde el punto de vista del poder de Dios. El Espíritu Santo descendió como bolas de fuego sobre las lenguas de cada uno de los apóstoles de la iglesia primitiva. En alguna ocasión el Señor se sentó y el monte humeaba, dice en el libro del Éxodo. Dios se llevó a Elías en carros de fuego. Por lo tanto, el fuego es un elemento muy interesante de atribución a Dios, al poder de Dios. Vemos acá que sin duda este querubín estaba en la misma presencia de Dios. Versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Era perfecto, era un hombre sabio, era un hombre hermoso, pero que sin embargo en algún momento de su vida surgió en él la maldad. Y luego el versículo 16 dice, a causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste. Sin duda alguna, de a poco surgió la semilla de la maldad en su corazón y poco a poco comenzó a hacer una obra malvada en el cielo, escondida, por decirlo así, de la presencia de Dios. Y una de las cosas que comenzó a hacer este ser perfecto fue contratar a muchos ángeles en el cielo para que formaran un complot a fin de destruir a Dios. Esta frase, intenso trato comercial, se puede entender también. Es un concepto que el Señor le reveló a Ezequiel para que él comprendiera, porque en ese tiempo el rey de Tiro tenía mucho trato comercial, una intensidad comercial tremenda en su reino. Había muchos comerciantes que compraban, vendían, etc. Entonces esa figura el Señor se la aplicó a Ezequiel para que comprendiera cómo fue la obra de este ser perfecto en el cielo. Si tú te has dado cuenta, hasta ahora no hemos dicho ningún nombre de este ser perfecto, porque la idea es que con el correr de los minutos vamos a descubrir cómo se llamó este ser perfecto. Luego dice, te llenaste de iniquidad y pecaste. Este ser perfecto se llenó de maldad y pecó. Por lo cual, dice el versículo 16, yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Finalmente este ángel se rebeló contra Dios, a pesar de que Dios ya sabía lo que estaba haciendo este ser poderoso, este querubín, llamémosle así, porque Dios es Dios, Él lo sabe todo. Pero sin embargo Dios permitió que esto transcurriera de acuerdo a su santa y divina voluntad. Y vemos acá que este querubín se rebeló finalmente contra el Señor y producto de esa rebelión, entonces el Señor, dice la palabra, lo arrojó de entre las piedras del fuego, es decir, lo arrojó de su misma presencia, lo arrojó desde el santuario mismo a este querubín protector. Versículo 17, y aquí nuevamente se amplía un poco más por qué este ángel se rebeló. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Tristemente este querubín protector se llenó de soberbia, de orgullo, de egocentrismo, y producto de llenarse de estas características se enalteció su corazón,
de acuerdo a, como dice acá, a causa de la hermosura de él, corrompió su sabiduría por su esplendor, etc. O sea, el orgullo, la vanagloria lo consumieron a este personaje, querubín protector, que fue creado por el Señor, y producto de este deseo pecaminoso en su corazón, Dios finalmente lo arrojó del cielo mismo. Vamos ahora a otro texto que está en Isaías. Vamos a Isaías capítulo 14 y vamos a leer acá un poco más. Isaías amplía aún más este asunto para comprender los detalles del por qué este querubín fue arrojado del cielo. Sabemos que fue producto de su ego, sabemos que fue producto de que él se corrompió su sabiduría por su hermosura, etc. Pero hay algo más que lo motivó a este querubín a tomar esta decisión. Así que vamos al versículo 12, dice así la palabra de Dios. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Isaías 14, 12, perdón, yo no dije el versículo, ahí está. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Si tú te das cuenta, acá Isaías describe a este ser poderoso, a este querubín protector, lo describe cuando en una visión. Me imagino que Isaías vio la visión de este querubín que fue arrojado de la tierra del cielo a la tierra, perdón. E Isaías lo describe como un lucero, hijo de la mañana. Lucero, hijo de la mañana. ¿Qué es un lucero? Un lucero es una estrella brillante, mis queridos amigos y amigas. Es una estrella brillante que alumbra. Los padres de la iglesia, Jerónimo y otros más, pensaban de que y algunos comentadores también, algunos comentadores bíblicos, han pensado de que esta estrella es Venus, el planeta Venus, que es bastante brillante este planeta, y se ve, nosotros vemos el cielo, las estrellas más brillantes es Venus. Ahora, sin embargo, aquí hay algo interesante, y aquí quiero nombrar un concepto que usted bien conoce, Lucifer. Si bien es cierto la palabra Lucifer no aparece en la Biblia, entonces uno se pregunta, bueno, ¿de dónde viene esta palabra? Usted ha escuchado este nombre en algún momento. El Lucifer es un nombre atribuido a esta frase, precisamente, a la frase lucero, hijo de la mañana. Lucifer viene del latín que se puede traducir como portador de luz, portador de luz. Eso significa Lucifer, portador de luz. Y por lo tanto seguramente se entiende como el lucero, hijo de la mañana, como esta estrella que cayó, esta estrella hermosa, potente, deslumbrante, que cayó desde el cielo, se describe mejor como un portador de luz, es decir, Lucifer. Eso es todo. Pero ojo, Lucifer no aparece en la Biblia, para que no te confundas. Continuamos. Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas las naciones. Seguramente, no solamente Lucifer contrató a muchos ángeles en el cielo, los persuadió a millones y millones. Seguramente, como más adelante podemos entender, vamos a comprender, el Señor crea otros mundos y posiblemente este ser poderoso también iba a estos mundos y engañaba a las personas y a los otros ángeles. Versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Aquí vemos algo más que se le reveló a Isaías del por qué finalmente este querubín llamado portador de luz o Lucifer, como quiera llamarle, tomó esta decisión. No era simplemente porque era hermoso, no era simplemente porque era sabio, no era simplemente porque era perfecto, sino que el mayor motivo de todos era que él quería llegar a ser como Dios. Y como se vio a sí mismo, se vio que era perfecto, se vio que era sabio, se vio que era una cantidad de cosas, dijo, bueno, ¿y por qué yo no puedo llegar a ser como Dios? ¿Por qué yo tengo que estar aquí como protector de Dios todo el tiempo? ¿Por qué yo tengo que estar en esta posición, parado, arrodillándome, cuidando a Dios? ¿Por qué yo no puedo estar sentado como Él está? No, voy a armar algo, voy a armar un complot. Y así fue como este personaje finalmente armó un complot, persuadió muchos ángeles
y se fueron en contra de Dios. Pero noten ustedes lo interesante de este versículo 13, porque él quería subir al cielo en lo alto junto, dice, a las estrellas de Dios. Como bien le mencioné hace unos minutos atrás, Isaías le describe como un lucero. Un lucero es algo que brilla, y según algunos comentadores es una estrella brillante. Pero hay otros pasajes en la Biblia donde las estrellas no son precisamente lo que nosotros conocemos como estrellas, sino que las estrellas en algunos pasajes simbolizan y representan a ángeles o seres creados por el Señor. Por ejemplo, estamos hablando de Job, capítulo 38, versículo 7, donde vemos ahí, a ver si podemos leerlo rapidito, Job capítulo 38, versículo 7. 38:7 dice así la palabra del Señor. Cuando alababan juntas todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Te das cuenta que las estrellas muchas veces en algunos pasajes simbolizan a ángeles? Por lo tanto, el deseo de Lucifer era sentarse en el trono de Dios, dominar a todo el cielo, dominar a todos los ángeles. ¿Y sentarse dónde? En el monte del testimonio. Cuando nosotros analizamos Ezequiel, ¿dónde estaba este querubín? Estaba en el monte santo de Dios. Si tú te das cuenta, lo leímos hace unos minutos atrás. Y ahora quiere estar en el monte del testimonio. El testimonio, el monte santo de Dios, es lo mismo. Porque recuerda que testimonio es una palabra que se aplica en el Antiguo Testamento refiriéndose a los 10 mandamientos. Por lo tanto, el monte del testimonio es la morada de Dios, porque los mandamientos reflejan el carácter de Dios. Este querubín quería sentarse en el trono de Dios. Y vamos entonces al último versículo, versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Te das cuenta que el deseo real de este querubín, de este Lucifer, era ser como Dios? Muchos me han preguntado, bueno pastor, y la gran pregunta de todas es, ¿cómo surgió la maldad? La Biblia no nos explica los detalles de cómo surgió la maldad en este ser tan perfecto como Lucifer. Un ser creado por Dios en el cielo mismo, un lugar santo, un lugar inmaculado, un lugar donde no existía el pecado, donde no existía la maldad. ¿Cómo fue que en este personaje surgió la maldad? Esa es una pregunta que la Biblia no nos revela. Y la vamos a poder, seguramente vamos a poder comprender esta respuesta en el cielo cuando estemos con el Señor. Y de hecho el apóstol Pablo en el libro de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, lo nombra como el misterio de la iniquidad, el misterio de la maldad, porque es un misterio. Es un misterio poder comprender el origen del mal. No hay respuesta para eso. Solamente podemos comprender que este ángel simplemente surgió la maldad en él, que dicho sea de paso no sabemos cómo, y comenzó, ¿verdad?, a hacer esta obra maléfica, esta obra malvada, esta obra cruel, donde terminaron expulsados del cielo. Referente a el origen del mal, Ellen White escribió en El conflicto de los siglos, página 484, lo siguiente. Es imposible explicar el origen del pecado y dar una razón para su existencia. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es misterioso, inexplicable. Excusarlo equivale a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa para ello o mostrar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Ella dice incluso que no podemos justificar el pecado. Si lo justificamos, estaríamos entonces defendiendo el pecado. Y si estamos defendiendo el pecado, estaríamos pecando. Ella dice que no tiene explicación el pecado. No hay una razón para su existencia. Simplemente ella dice que el pecado es un intruso. Es un intruso. Tristemente ingresó en el corazón de este ángel y a través de este ángel se replicó el pecado, la maldad en el mundo. Ustedes conocen bastante bien la historia de nuestros primeros padres, cómo surgió el pecado en ellos. Recordemos aquella escena donde la serpiente se le acercó en primer lugar a Eva, mientras ella estaba cerquita del árbol, el árbol al cual el Señor le prohibió que comiese, pero que sin embargo la serpiente se le acercó a Eva.
¿Y qué le dijo la serpiente a Eva? Ustedes conocen bien la historia. Le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol que hay en el huerto. Pero la serpiente luego le dijo, si tú comes de ese árbol, del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal, se abrirán vuestros ojos y vas a ser como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Y además le dijo la serpiente, no vas a morir, no vas a morir. Por lo tanto, Eva vio que una serpiente se le acercaba. Y más encima que le hablaba. Era muy difícil o muy raro que en ese momento algún animal hablara. De hecho, hasta el día de hoy ningún animal habla. Por lo tanto, Satanás, o mejor dicho, estamos hablando del nombre de Lucifer, Lucifer ingresó en la serpiente y comenzó a engañar a Eva. Y como el árbol, dice la Biblia, era agradable a los ojos, era un árbol agradable para alcanzar la sabiduría, Eva tomó de su fruto y comió y se lo dio también a su marido. Mis queridos, se dice que la serpiente tenía alas, ¿ya? En la Biblia no nos dice nada al respecto, pero se cree bastante que la serpiente tenía alas. De hecho, el Espíritu de Profecía añade eso. Y nosotros cuando analizamos la serpiente, evidentemente tienen como una cosita en su piel, como una cicatriz. Y los especialistas en serpientes mencionan que efectivamente las serpientes sí tenían en algún pasado alas. Y por lo tanto la serpiente, dice el libro de Génesis, que era el animal más astuto de todo el Edén, de todo el huerto. Y la astucia de Lucifer fue tremenda. O sea, la estrategia que utilizó Lucifer fue una estrategia donde él dijo, bueno, esta es la manera en la cual yo voy a hacer caer a Adán y Eva. Y tristemente nuestros primeros padres cayeron. Fueron tentados por la serpiente, comieron del fruto y pecaron. Pero sabes, el primer pecado de nuestros primeros padres no fue el acto de comerse el fruto, sino que el primer pecado de ellos fue la codicia. Porque Eva codició en su corazón llegar a ser como Dios. Codició en su corazón llegar a tener inmortalidad, vivir para siempre. Ese fue el motivo de Eva y después el motivo de Adán. De hecho, ellos tenían acceso al árbol de la vida, pero les fue denegado luego que cometieron el pecado. Es triste, ¿verdad? Eva, sin duda, tenía conocimiento de que no debía acercarse a ese árbol, no debía comer de su fruto. Pero sin embargo, aún así cayeron y fueron tentados por el enemigo. Y así el pecado se originó en esta tierra. Así el pecado tomó posesión del hombre, tomó posesión de la naturaleza del ser humano. Y la naturaleza misma de pecaminosa se transmitió de generación en generación hasta nuestros días. Se cree que Adán y Eva medían hasta 4 metros. Y ellos murieron y vivieron muchos años. Vivieron como 930 años vivió Adán. Y a medida que el pecado fue aumentando en la tierra, el hombre se fue degradando física, mental y espiritualmente. Y digo físico porque la estatura del ser humano se fue acortando, se fue achicando. Y el pecado, sin duda, también tomó posesión con fuerza en la tierra. De hecho, Dios tuvo que enviar un diluvio a esta tierra para destruir este mundo de pecado. Y por causa de un hombre, Adán, pasamos al siguiente aspecto. Desde que este ángel fue expulsado del cielo, comenzó una guerra cósmica, una batalla entre el bien y una batalla entre el mal. Cuando este ángel fue expulsado del cielo, comenzó él a generar una estrategia de decir, luego que obviamente Dios descubriera que Adán y Eva cometieron el pecado, los sentenció. Pero sin embargo les dio un mensaje de esperanza. Y el mensaje de esperanza fue que la simiente de la mujer, es decir, Cristo mismo, iba a venir a esta tierra para morir por la maldición del pecado y salvar al hombre del pecado. Entonces, cuando Satanás escuchó esta sentencia, comenzó a idear un plan para destruir a la simiente verdadera, que vino a través de Adán y Eva, a través de Set, Enoc, Matusalén, Noé, a destruir a la simiente verdadera.
que vino a través de Adán, Set, porque Abel murió, evidentemente, Enoc, Matusalén, Noé, Cam, Sem, Abraham, Moisés, y así sucesivamente. Vemos también después de Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob, y después pasamos a David, Salomón y finalmente Jesús. Jesús es la simiente verdadera. Entonces Satanás dijo, bueno, si yo destruyo la simiente que viene a través de Set, entonces ganaré la batalla, porque yo no permitiré que el Hijo de Dios venga a este mundo para vencer el pecado. El pecado. Y evidentemente, y de un plan muy satánico, de lograr que el mundo se corrompiera completamente en pecado, los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres, Génesis capítulo 6, y vimos que el diluvio vino sobre la tierra producto de la maldad del hombre. Pero aún así Dios tuvo misericordia de Noé y lo salvó a él y a su familia. Ahora, cuando Cristo vino a esta tierra, nació, vivió y murió, también obviamente Satanás estaba presente en ese momento, y Satanás también quiso hacer algo contra Jesús. Estoy tratando de explicar el contexto del capítulo 12 de Apocalipsis, porque para entender este capítulo debemos entender el contexto. El contexto es que este querubín, Lucifer, intentó desde un inicio, desde que se creó este mundo, destruir la humanidad, pero también destruir a Cristo. ¿Por qué se le llama Satanás? Satanás significa adversario, que es un nombre utilizado con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento, se aplica también en algunos pasajes del Antiguo Testamento, refiriéndose al adversario mismo, el enemigo, en otras palabras. El enemigo de Dios es Satanás. Y el enemigo, que ya no fue más Lucifer, no fue más un ángel de luz, sino que fue un ángel de las tinieblas, este enemigo comenzó a hacer un trabajo para destruir a Jesús. Así que vemos acá en Apocalipsis capítulo 12 la historia de la mujer y el dragón. Mencionarles, como ya les dije, que Apocalipsis está escrito mayormente en un lenguaje simbólico, por lo tanto debemos interpretar el libro de Apocalipsis, debemos interpretar este capítulo 12. Vamos juntos al versículo 1 de Apocalipsis capítulo 12. Dice así la palabra de Dios. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Vemos acá algo interesante, mis queridos amigos y amigas. Al apóstol Juan se le mostró una visión de una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, una corona de 12 estrellas. Vamos parte por parte. Como bien les dije, estamos hablando de un lenguaje simbólico, no debemos interpretarlo de forma literal, debemos nosotros interpretarlo de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia. ¿Qué simboliza la mujer en este versículo? Según Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23, la mujer representa a la iglesia. ¿Por qué? Así como el marido es cabeza de la mujer, según lo que menciona apóstol Pablo en Efesios, de la misma manera Cristo es cabeza de la iglesia. Y Cristo ama a la iglesia. Hay una relación de amor entre Cristo y su iglesia. En Mateo capítulo 25 se nos presenta la historia de las 10 vírgenes. Vemos también en la figura de la mujer, en este caso de las vírgenes, representada en la novia, con el novio que viene a buscar a las vírgenes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mis queridos amigos y amigas, la palabra mujer en el libro de Apocalipsis y también en otros pasajes, por supuesto, de la Biblia, en algunos simboliza y representa a la iglesia. Vemos acá la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo estaba vestida del sol. ¿Qué simboliza el sol? En el libro de Malaquías encontramos algo muy importante e interesante. Encontramos que Malaquías describe a Cristo y nacerá, dice, el sol de justicia. No vamos a ahondar en los versículos, porque si no nos vamos a demorar mucho, no es un seminario de Apocalipsis, solamente estoy tratando de explicar este capítulo 12 de forma rápida y a la vez sencilla. Malaquías menciona de que va a nacer el sol de justicia, refiriéndose a Jesús. Vemos que esta mujer es una mujer cristiana, es una mujer que sigue a Cristo, es una mujer que adora a Cristo, que lleva a Cristo en el corazón y que refleja a Cristo. Por eso tiene mantos
Por eso está vestida del sol, refiriéndose que es una iglesia que representa a Cristo. Además, tiene la luna debajo de sus pies, que de acuerdo a Salmo 119, 105, el salmista David dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, la Biblia es una lámpara que nos guía en nuestro camino. De la misma manera, la luna, que de alguna otra manera alumbra en las noches, si nosotros nos caminamos por un sendero, por un bosque o tal vez por un campo, nos vamos a guiar por la luna, por la luz de la luna. De la misma manera, la palabra de Dios nos guía a nosotros. Es decir, la luna representa en este versículo a la palabra de Dios. Y además de eso tiene una corona de 12 estrellas. Recordemos que el 12 es un símbolo de los 12 apóstoles, pero también de las 12 tribus de Israel. Es decir, es la iglesia de Dios, el pueblo de Dios en esta tierra. ¿Y qué pasó? Versículo 2. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. La mujer, que en este caso es la iglesia, estaba representada en este versículo en una mujer en particular. Y fue literal, la madre de Jesús, que fue María. Y ella estaba con dolores de parto. Estaba a punto de que naciera Cristo. Versículo 3. Otra señal también apareció en el cielo. Un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Vemos a este dragón escarlata, un color rojo intenso, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas son 7 reinos, los 10 cuernos son 10 reyes, y luego dice 7 diademas representando los 7 reinos. No vamos a ahondar y no vamos a ver qué simbolizan estos 7 reinos. Cuando quizá hagamos un seminario de Apocalipsis vamos a poder interpretar esto, ¿ya? Pero vemos a este dragón representando a 7 reinos, que voy a decirlo rápidamente, son los 7 reinos que el dragón utilizó hasta en ese momento y lo sigue utilizando hasta ahora en esta tierra. Utilizó a 7 reinos para destruir al pueblo de Dios, los enemigos de Dios. Está Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Y Roma en sus 2 fases, la Roma imperial y la Roma papal. Versículo 4. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Como ya analizamos, Satanás fue expulsado del cielo y aquí por fin podemos comprender algo, que no lo dice ni Ezequiel ni Isaías. Vemos acá que Satanás fue arrastrado del cielo con la tercera parte de los ángeles, porque dice arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Y como ya vimos anteriormente, las estrellas simbolizan ángeles. Por lo tanto, este querubín cayó del cielo con la tercera parte de los ángeles. Imagínense la cantidad, millones y millones de ángeles caídos. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. El propósito de Satanás, ¿cuál fue? Matar a Jesús. Y estaba ahí atento, expectante el momento en que Jesús ya había nacido. ¿Y qué hizo? Utilizó a Herodes el Grande. Recordemos que Herodes era el gobernador de la provincia de Jerusalén y de todo el sector allí de Judea. Y él lo utilizó para ponerle en su corazón el deseo de mandar a matar a todos los niños menores de 10 años, porque Herodes sin duda no quería que el Mesías naciera. Él era el más poderoso, el mayor de todos. Y Satanás tentó a Herodes, lo utilizó, y en esta ocasión vemos cómo Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, y entre ellos obviamente estaba Jesús. Pero ustedes saben que el ángel le advirtió a José que se escaparan de allí, se fueron a Egipto, y el Señor salvaguardó la vida de su Hijo Jesucristo. Versículo 5. Ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro. Jesucristo sin duda, cuando comenzó su ministerio, ejerció un ministerio eficaz, predicó con poder la palabra de Dios, y como una armadura de hierro, que era una armadura muy cotidiana y muy conocida de la época de los romanos. De la misma manera Jesús presentó la armadura del Evangelio de Cristo, anunciando la salvación a todos los que estaban presentes allí. Pero sabemos, como dice el versículo, fue arrebatado para Dios y para su trono. Cristo finalmente, después que murió y resucitó,
a los 40 días después, el Señor fue llevado al cielo. Versículo 6. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Luego que Cristo subió a los cielos, vemos que durante un tiempo la iglesia siguió predicando el Evangelio, se fue extendiendo, se fueron convirtiendo, muchas iglesias se levantaron, pero con el correr de los años la iglesia de Cristo se distorsionó en su mensaje, se mezcló con enseñanzas filosóficas, con enseñanzas griegas, y tristemente ya después vemos a un mensaje, el mensaje de la iglesia no era el mismo, era un mensaje mezclado con otro tipo de enseñanzas. Pero que sin embargo, el pueblo de Dios, el pueblo que seguía creyendo solamente en la Biblia y no en otras cosas que venían de afuera, y que seguía predicando solamente la Biblia, fue preservado por el Señor mismo. Y durante 1260 días, ellos estuvieron en el desierto. El pueblo de Dios estuvo en el desierto. ¿Qué simboliza el desierto? Podemos ver que el pueblo de Israel estuvo en el desierto 40 años. El desierto no era un lugar muy agradable para vivir. Era un lugar donde los israelitas en algún momento pasaron hambre. Dios les envió comida. Tuvieron sed. Dios les envió agua. Pero era un lugar muy difícil. Era una prueba tremenda para ellos. De la misma manera, la iglesia sufrió una prueba muy difícil en el periodo de los 1260 días, que dicho sea de paso, en el seminario del santuario comprendimos que está el principio día por año, y que 1260 días en este caso serían 1260 años. Números 4:34, usted puede buscarlo después ahí en la comodidad de su hogar con más tranquilidad. Se menciona de que los israelitas, así como los israelitas, el Señor dijo no van a estar 40 días, sino que van a estar 40 años. Por lo tanto, 1260 días son 1260 años. Y durante ese periodo la iglesia estuvo allí y fue sustentada por Dios, pero al mismo tiempo sufrió la persecución del enemigo. Vamos a continuar. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Quién es Miguel? Bueno, si usted vio el seminario del santuario, notamos que Miguel es Jesucristo. Miguel significa quien como Dios. Pero no es esa la frase que ratifica que Miguel es Jesús, sino que en el libro de Daniel se menciona a Miguel como el príncipe. Y hay otros pasajes de Daniel, como Daniel 9:25, donde dice que el príncipe, se habla de nuestro príncipe relacionado a Jesús. ¿Ya? Por lo tanto, nuestro príncipe, nuestro arcángel, que aparece en Tesalonicenses, según de Tesalonicenses, es Jesucristo. Por lo tanto, Miguel es Jesucristo mismo que lucha contra el dragón. ¿Y quién es el dragón? Versículo 7, versículo 8. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Es decir, este dragón con la tercera parte fue arrojado del cielo y ya no había más lugar para ellos. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El dragón es Satanás y fueron arrojados con todos los ángeles. La tercera parte de los ángeles del cielo fueron arrojados finalmente a la tierra. Ya no tuvieron más acceso al cielo. ¿Cuándo fue esta batalla cósmica? Cuando Cristo ya había subido a los cielos después de su muerte. ¿Por qué? Porque antes Satanás continuaba teniendo acceso al cielo. Al vencer a Adán para que él cayera en pecado, él se autoadjudicó la autoridad sobre este mundo y se autoadjudicó ser el representante ante Dios de este mundo. Y en el cielo hay concilios donde van representados todos los seres creados por Dios de todos los mundos. Eso aparece en el libro de Job, capítulo 1. Y entre ellos, dice el libro de Job, estaba Satanás. Por lo tanto, Satanás iba a los concilios y acusaba a los hijos de Dios cuando pecaban. Y los ángeles estaban cansados de ese acto de Satanás. Pero cuando Cristo murió en la cruz y venció la muerte y el imperio de la muerte y la maldición del pecado,
Entonces Satanás ya no tuvo más acceso al cielo, porque una vez que Cristo murió en la cruz, venció a Satanás. Y como venció a Satanás, él ya no tenía parte en ir al cielo y presentarse en el concilio celestial. Por eso aquí el versículo dice que fue arrojado a la tierra. Versículo 10. Entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vemos entonces que por medio de la sangre de Jesús, quien mediante la sangre de Cristo se terminó con la problemática de la muerte. Hasta antes de la muerte de Cristo, en la cruz, nadie podía vencer la muerte. Pero solamente Jesús pudo vencer la muerte. Y gracias a Él, a su muerte y resurrección, podemos nosotros alcanzar la vida eterna y ser resucitados cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Entonces vemos acá que Satanás fue arrojado del mismo cielo a la tierra. Versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El cielo estaba alegre, gozoso cuando recibieron a Dios, a Jesús en el cielo. Estaban alegres y gozosos cuando supieron que Cristo venció a Satanás en la cruz. Pero que sin embargo al mismo tiempo había una leve preocupación. Yo creo que una gran preocupación, diría yo. Porque así como Satanás fue derrotado y fue echado del cielo a la tierra, entonces Satanás dijo: bueno, como no pude vencer a Cristo, ahora voy a tener que perseguir a la iglesia. Y desde ese momento, el enemigo comenzó a hacerle la guerra al pueblo de Dios. Versículo 13. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Vemos que sin duda Satanás comenzó a perseguir a la iglesia y la persiguió bastante fuerte durante 1260 años, cuando prevaleció el dominio de la iglesia católica y cuando surgieron las persecuciones contra el pueblo de Dios, las famosas cruzadas, la Inquisición, momentos muy dolorosos y tristes. Los romanos echaron a muchos cristianos al foso, a los circos romanos, donde peleaban los gladiadores, los quemaban, los torturaban, los leones se los comían. O sea, era una situación atroz. Versículo 14. Pero se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Nuevamente, mientras cayó Satanás del cielo a la tierra, comenzó a perseguir a la iglesia, pero nuevamente vemos que Dios llevó a la iglesia, la trasladó al desierto y estuvo allí 1260 años. Recordemos que este periodo fue desde el 538, cuando surgió la autoridad del obispo de Roma, y terminó en el año 1798, cuando el Papa Pío VI fue arrestado por el general Berthier en la época de Napoleón Bonaparte. Versículo 15. Estamos terminando ya este capítulo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. ¿Se entiende esto del concepto del río que fue arrastrada? Es decir, la iglesia sufrió una persecución tremenda, la iglesia sufrió tribulación, fueron torturados, muertos, muchos murieron siendo mártires delante de Dios, eran fieles a la palabra, predicaban la palabra, pero aún así murieron por causa de predicar la palabra. Versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Satanás, por un lado, durante ese periodo se deleitó en perseguir, en torturar y en matar al pueblo de Dios. Pero cuando terminó el periodo de los 1260 días, en el año 1798,
Vemos que en esa época, cuando arrestaron al Papa Pío VI, la hegemonía católica y religiosa política se fue desmoronando y la iglesia comenzó a tener más libertad de predicar el evangelio. Y muchos comenzaron a emigrar a los Estados Unidos de América. Se cree que esta palabra tierra se alude a los Estados Unidos de América, que recibió con gozo a la iglesia. Y evidentemente Estados Unidos de América fue una nación desde el principio donde hubo libertad religiosa. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces Satanás comenzó a hacerle guerra al pueblo de Dios, a la descendencia de la mujer, a la descendencia de la iglesia, sobre todo a un pueblo especial que guarda los mandamientos de Dios y que tiene el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo, según Apocalipsis 19:10, es el espíritu de la profecía. Es un pueblo que guarda los mandamientos, pero también es un pueblo que enseña la profecía, las profecías bíblicas. Es un pueblo que abraza la Biblia, que enseña solamente la Biblia como regla de autoridad y fe. Pero al mismo tiempo, es la iglesia de Dios en este tiempo y es la iglesia donde Dios puede levantar a personas que tengan el don de profecía para anunciar mensajes proféticos en esta época. Bueno, en este periodo de los 1260 años, vemos en el conflicto de los siglos, página 38, una cita en relación a este suceso. Esas persecuciones que empezaron bajo Nerón cerca del tiempo del martirio de Pablo, continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades: hambres, pestes y terremotos. Como llegaron a ser objeto de los odios y las sospechas populares, no faltaban los delatores que, por vil interés, estaban listos para vender a los inocentes. Se los condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión y azotes de la sociedad. Muchos eran arrojados a las fieras o quemados vivos en los anfiteatros. Muy triste el panorama que vivió la iglesia cristiana en ese periodo. Hace no mucho el Papa, si no me equivoco, Juan Pablo II, pidió perdón y disculpas por las atrocidades que ellos habían cometido en el pasado, cómo persiguieron a muchas personas que no creían lo mismo que ellos, que no anunciaban lo mismo que ellos. No vamos a estudiar en profundidad qué enseñaba la Iglesia Católica, qué cosas hacían, qué no hacían. Simplemente estoy diciendo que fueron perseguidos los hijos de Dios porque solamente predicaban la palabra del Señor. Vemos allí entonces algunas características de aquello. Pero a pesar, mis queridos amigos y amigas, de esta terrible persecución que vivieron nuestros antepasados, hay una promesa que ellos la recibieron con todo gozo, porque muchos testigos presenciales decían que mientras ellos eran quemados vivos, ellos cantaban alabanzas e himnos ante el Señor, confiados de que el Señor ya los había salvado. ¿Y por qué? Porque evidentemente hay un versículo bíblico que trasciende todo esto, que se encuentra en Mateo 28:20, y dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos ha dejado en su palabra esta hermosa promesa: yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Independiente de lo que te pase, independiente de tus aflicciones, independiente de tus problemas, independiente si incluso puedes pasar por la experiencia de la muerte, aún pasando por esa experiencia terrible, yo estaré contigo en todo momento. Porque la muerte, mis queridos amigos y amigas, no es el fin de tu vida. La muerte es el comienzo de una vida eterna. La muerte es el comienzo de una vida eterna. Si nosotros llegáramos a morir confiando y teniendo la seguridad de la salvación, entonces vamos a estar tranquilos, llenos de paz y seguros, porque vamos a cerrar nuestros ojos y lo primero que vamos a ver al momento de abrirlos, vamos a ver a Jesús.
interesante. No vamos a ahondar en este tema de la muerte, es un tema interesante, pero solamente déjame decirte que cuando uno muere, la persona descansa. Y descansa y pueden pasar muchas cosas en el mundo real, pero en el descanso hay inconsciencia, no se sabe lo que hay en el mundo real. Más, pueden pasar 1000 años, 100 años, 200 años de que la persona murió, pero para la persona va a ser una milésima de segundo, porque va a cerrar sus ojos y después los va a abrir cuando vea a Cristo Jesús. En el próximo capítulo vamos a estudiar un poco acerca de la seguridad de la salvación. Vamos a estudiar un poquito cuán importante es estar seguros de nuestra salvación en este tiempo del fin. Dentro de este conflicto entre el bien y el mal, es importante conocer la importancia del Evangelio y la ley. Yo me refiero a la ley de los mandamientos, de los 10 mandamientos. Recordemos que la palabra ley en la Biblia, en algunos aspectos se aplica a los primeros 5 libros de la Biblia, a los libros del Antiguo Testamento, o bien la ley se aplica a lo que estoy tratando de explicar, se aplica a los 10 mandamientos. Y por lo tanto, cuán importante es no solamente predicar el Evangelio, no simplemente anunciar la verdad de Cristo, sino que también guardar los mandamientos. Jesús dijo en los Evangelios: si me amáis, guardad mis mandamientos. Por lo tanto, es necesario guardar los mandamientos de Dios y a la vez compartir el Evangelio. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, afirma sin lugar a dudas este título del Evangelio y la ley. Vamos juntos a Apocalipsis capítulo 14. Estamos ya finalizando este primer tema de una serie de 10. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, no olvides comentar más abajo en el video. Versículo 12 de Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, 12, dice así la palabra de Dios: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí vemos la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cuán importante es, mis queridos, que en este tiempo del fin perseveremos en el Señor, en sus caminos, guardando sus mandamientos y cultivando la fe en nuestro corazón. Pero para cultivar la fe en nuestro corazón debemos pasar tiempo con Jesús, debemos pasar tiempo en oración, debemos pasar tiempo estudiando su palabra. Pero recuerda que no es solamente mi fe la que yo voy desarrollando, sino que desde un inicio Cristo te salvó del pecado y te justificó no por tu fe, no porque tú creías en el Señor, sino por la fe de Jesús. Fuiste justificado. Terminamos con esta cita del libro Patriarcas y Profetas, página 13, dice así esta cita: mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Los seres creados eran leales al Señor porque amaban al Señor. Continuemos. Cumplir los designios de su Creador era el gozo de las huestes celestiales. Amaban al Señor y cumplían los designios de su Creador. Era, sin duda, había armonía en eso. Todos unánimes amaban al Señor y cumplían sus designios. Se deleitaban en reflejar la gloria de Dios y en manifestar la alabanza. Ellos gozosos alababan al Señor, ellos gozosos le manifestaban alabanza. Y mientras el amor de Dios fue supremo, el amor de unos por otros fue confiado y desinteresado. Mientras algunos amaban al Señor, lo adoraban, le servían con todo el gozo y con toda la plenitud, habían algún grupo de otros ángeles que no se amaban entre ellos, que no amaban a Dios, y que poco a poco la maldad surgió en este personaje Lucifer y también en los que fue contratando. En este tiempo del fin es muy importante ser leales al Señor. Es muy importante guardar sus mandamientos, es muy importante predicar su evangelio. ¿Estás dispuesto a ser un fiel hijo de Dios en este tiempo? Dios está dispuesto a perdonarte de tus pecados. El Señor está dispuesto a salvarte del pecado, pero también el Señor te está invitando a que seas un hijo fiel en esta guerra espiritual. Vivimos en una batalla cósmica hasta el día de hoy entre el bien y el mal. Sabemos que Satanás va a querer destruir a la iglesia,
porque no quiere que la iglesia pueda adquirir la salvación. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Satanás quiere destruirte. Pero estamos a tiempo para reconciliarnos con el Señor y para recibir su bendición. Te mando un fuerte abrazo y esperando que el Señor te bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo, que se viene interesante. No olvides suscribirte a este canal. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, no olvides comunicar, no olvides comentar, y estamos allí para servir. Vamos a orar para finalizar. Amado Dios que está en los cielos, concluimos este mensaje de tu palabra, esperando, oh Dios, que sea de bendición para el que esté escuchando, para el que esté aprendiendo, Señor. Oramos, mi Dios, para que nos fortalezcas en este tiempo de crisis y tiempo del fin. Oramos, oh Dios, para que tu presencia nos dirija. Perdónanos si hemos pecado delante de ti, Señor. Fortalécenos, Padre, en nuestras debilidades. Tú sabes que tenemos luchas y que todos los días somos tentados por el enemigo. Ayúdanos a vencer las luchas. Ayúdanos a perseverar en tus caminos. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis queridos amigos y amigas. Que el Señor te bendiga. Chao.